Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Infinite Fusion solo con fusiones de tipo fuego. Pero si ya llevas muchos vídeos en Kanto. Sí, bueno, pero por una más no pasa nada. Hace mucho que no subo un vídeo de solo tipo fuego y puedo decir que han salido algunas de las fusiones más chulas que he visto hasta ahora. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon. Si un Pokémon se debilita, no se puede usar más. Solo podemos usar Pokémon de tipo fuego en combate. No podemos superar el level cap de los gimnasios o la liga antes de empezar el combate, pero sí podemos hacerlo durante los combates. No podemos usar objetos en combate salvo los equipados y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Gurper en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿os gustan los directos? Porque pronto voy a empezar a hacerlos y quiero saber si os gusta ese tipo de contenido. Ahora sí, ¡empezamos! ¿Qué hay en la caja? ¡Abre la caja! ¡Abre la caja! ¡Ah! Empezamos la aventura en Pueblo Paleta, no de Chile esta vez, y tras intentar huir por el norte y ser secuestrados por el profe, pillamos a Charmander como inicial y lo llamaremos Link, por el nuevo tráiler del Zelda que me ha dejado loquísimo. Nos pegamos con el random este, pillamos el paquete del profe... ¡Su cerdo! ¿Pero y eso qué viene? Se lo damos al profe y tras recibir la Pokédex nos vamos de aventura. ¡Que por aquí no se va al gimnasio! ¿Pero por qué te me acercas tanto? Nos pegamos con este Parguela y pasando de él vamos a seguir adelante. ¡Fuera de aquí! ¡Sos random! Pero bueno, mira Link, así vas a ser de mayor. Nos colamos en el jardín secreto donde hacemos unas pocas capturillas, pillamos al Pyukumuku que nos da este señor de la tienda y tras fusionar a Link con él y hacer lo que sea esta cosa, nos vamos a la escuela. Hoy vamos a dar matemáticas. Ajá, a ver quién sabe sacarme el porcentaje de la gran mayoría de personas que ven mis vídeos y no están suscritas. Es totalmente gratis y me ayudaría un montón a crecer. Nos cruzamos el bosque verde y por fin llegamos a Ciudad Plateada. Randomizaremos el juego para buscar algún otro Pokémon de fuego y otros Pokémon a los que capturar y así conseguimos hacer estas fusiones. Esta de Charmander y Marill, a la que cambiaremos a su otra forma para hacer este bicho tan simpático. Esta de Cyndaquil y Tangela, a la que llamamos Sidon, y esta de Larvesta y Golett, a la que llamamos Tingle. Y ahora sí, nos pegamos con Brock por la primera medalla. Empieza con Kyogre y nosotros con Link. Usamos Rizo Defensa, usa Tornado y ahora usamos Desenrollar, debilitándolo de una. Por último saca Dignics, usa Excavar, fallamos, nos golpea, nos curamos con la valla, usamos burbuja, vuelve a usar excavar y ahora cambiamos a Tingle, quien recibe el golpe. La quemamos con nuestra habilidad y con la quemadura lo debilitamos y ganamos el combate. Ahora haremos un intercambio milagroso de estos para conseguir esta fusión de Charmander y Sandile que es curiosa, cuanto menos. ¿Se me va a declarar la pava esta? Avanzamos por esta ruta hasta llegar aquí. ¿Qué le pasa? Se ha rayado mi Gigi. ¿Tú qué? Gigi. Compramos el Magikarp este, al que ya le daremos uso más adelante. Entramos en el Monte Moon. Oye, atento, acerca la cámara. ¿Sabes que la mayoría de gente que ve los vídeos... Pero que el spam ya está hecho? Link evoluciona en lo que sea esta cosa. Nos encontramos esta fusión de Zubat y Caterpie que parece un mini Kezu de Monster Hunter. Link evoluciona de nuevo y ahora nos encontramos con que el Team Rocket está haciendo cositas. Donde caben dos, caben tres. ¿No? Echamos a esta gente y por fin salimos de aquí para llegar a Ciudad Celeste. Blue nos pilla por banda, aunque lo reventamos easy. Atravesamos el puente y tras pillar el Pokéradar de esta señora, buscamos a otro miembro más para el equipo. Y gracias a que esto está randomizado ahora, podemos encontrarnos con este pequeño Torchic aquí, al que llamaremos Revali. También pillaremos a un Turtwig y lo fusionaremos para hacer este coso de aquí. Sidon evoluciona, Revali también lo hace un par de veces, convirtiéndose en esta cosa con tremendas patas. Y ahora nos iremos a pegar con la segunda líder, Misty. Empieza con Jigglypuff y nosotros con Sidon. Usamos Omnífero y Desarrollo, se despierta y usa Cornada, le volvemos a dormir, seguimos usando Desarrollo y ahora usamos Látigo Cepa, debilitándolo. Por último saca Odio. Atacamos, nos golpea con Hidropulso y con un segundo Látigo Cepa lo debilitamos y ganamos el combate. Cambiamos a la fusión de Tingle para ahora fusionarlo con Zubat, quedando bastante mejor que antes. Nos iremos a ver a Bill. Este día es en el que por fin me vuelvo furro. Es que no sé ni qué decirte. Bill nos da un ticket de barco y con esto nos daremos tremendo paseo hasta llegar a Ciudad Carmín. Gente, mirad, el Machop, el Machoke y el Machacao.
Oh, morena, por ti se me van las penas. ¡Basta! Y ahora nos vamos al barco, donde este nos evoluciona en lo que sea ahora. No es al que más cariño le tengo del equipo, la verdad. Esta canción se la dedico a la rubia de esa mesa. ¿Pero qué es mi novia? Tengo que impedir esa boda, tengo que impedir que se case. Pero bueno, tenemos otra peleilla con Blue, ayudamos al señor este a curarse. Sana, sana, culito de rana. ¿Culito de qué? Y ahora nos vamos al gimnasio para pegarnos con Surge. Empieza con Voltbee y nosotros con Sidon. Fallamos Omnífero, usa Chispa, ahora sí acertamos, usamos Desarrollo un par de veces y ahora usamos Mega Gotard, debilitándolo de una. Le sigue Picalet, usa Ataque Arena y nosotros lo dejamos KO con Mega Gotard. Por último saca Raibu, nos paraliza, fallamos, nos golpea y ahora lo dormimos. Usamos Mega Gotard, se despierta y usa doble equipo, fallamos, nos pega, fallamos de nuevo, nos vuelve a pegar, le atacamos, se cura con la Pallacidra, usa otro doble equipo, usamos Desarrollo, nos sigue pegando mientras nosotros fallamos y nos paralizamos, sobrevive con 1 de vida, le cura y tras unos turnos más recibiendo golpes, atacando, curándose y paralizándonos, finalmente conseguimos derrotarlo a puro Mega Gotard. Te enseño mi flauta si me enseñas la medalla. Pero ¿y este pervertido? Nos daremos una vuelta por el túnel Diglett, talaremos todo esto para conseguir unas podadoras y poder talar sin la de corte. Y ahora nos daremos una vueltecilla hasta llegar al túnel Roca. ¡No se ve nada! Aquí Dingle evoluciona en lo que sea esta cosa y tras atravesar el túnel llegamos a Pueblo Lavanda. ¿Crees en los fantasmas? Pues una vez se me apareció una señora y... ¡Pero que no me cuentes tu vida! En la torre Pokémon nos volveremos a pegar con Blue, quien estaba por aquí de chill, y tras ver cómo secuestran a un señor... ¡Ayuda! Nos vamos de aquí para seguir nuestro camino, pillando de paso a este Growlithe y a este Pulpix. A Growlithe lo fusionamos con el Magikarp de antes, haciendo esta cosa tan simpática a la que llamamos Lineback, y a Bullpix lo fusionamos con un Bulbasaur que hemos pillado antes para hacer esta cosita tan linda a la que llamamos Impa. Lineback evoluciona y tras llegar por fin a Ciudad Azulona nos vamos al centro comercial para pillar un par de piedra fuego para luego. Subimos por aquí. Oye, que sí, que te paseo al perro. Nos daremos una vuelta con Eevee, quien ahora es nuestro porque sí. Y ahora lo fusionamos con un Ralts que hemos pillado antes para hacer esta cosa a la que llamamos Zelda. Usamos las piedras fuego para evolucionar al Lineback en un Yara perro enfadado y a Zelda en esta cosa de aquí. ¿Me perdonas? Uy, qué cafetería tan linda. 2 horas después. Pero bueno, que por la noche venden Pokémon. Hablamos con Erika para contarle drama y ahora nos vamos con ella a las alcantarillas. ¿Quieres rollo? ¿No? Aquí conseguimos un par de evoluciones, como la de Revali en esto o la de Zelda en esto otro. No estamos teniendo suerte con las fusiones, oye. Donde caben 2, caben 3. Otra vez, sopesao. Derrotamos a Giovanni y ahora por fin podemos irnos al gimnasio a pegarnos con Erika. Empieza con Exeguduo y nosotros con Lineback, con que lo debilitamos de un colmillo hielo. Le sigue Taneip, usamos Rueda Fuego, usa Mega Gotard y ahora cambia a Bailbel, quien recibe una Rueda Fuego. Se cura con la Pallacidra, pero con otro ataque lo dejamos KO. Por último saca de nuevo a Taneip, al que debilitamos con otra Rueda Fuego. Ahora nos volvemos a Pueblo Lavanda para subir toda la torre Pokémon. Amigo, esto no, esto está feo. Y al llegar arriba del todo, el señor Fuji nos dice que todo está bien y nos da la Pokeflauta, con la que ahora nos iremos por aquí para tocar tremendo temazo. Y un poco más adelante llegamos a Ciudad Fucsia, donde tras curarnos vamos a volver aquí. Este es el mejor sitio que he encontrado para entrenar, ya que al lado tenemos a una enfermera que nos puede curar, y esta papa siempre quiere revancha y da bastante experiencia. Así conseguimos que Revali evolucione en esta cosa. ¡Tiene huevitos! Link también evoluciona en su forma final, Sidon también lo hace, aunque no veo que esto vaya demasiado bien, y con estas nuevas evoluciones nos pegaremos con Koga. Empieza con Venomer y nosotros con Revali, con que lo debilitamos de una patada ígnea. Le sigue Magnifi, quien también cae de otra patada, y a este le sigue Vicer. Usa agilidad, nosotros corpulencia, pone púas tóxicas, pero con una patada ígnea más lo dejamos KO. Por último saca Chanuk, quien cae con un terremoto de Revali. Acabo de ganar a tu padre. ¿Entonces ahora lo eres tú? Esto no va así. Y ahora nos vamos de nuevo a la siguiente ciudad. ¿Tota qué? En 3 vídeos la misma tontería. Y así llegamos a Ciudad Azafrán. Qué guapo tu Revali. ¿Me lo cambias por mi Pokéball vacía? No. Y ahora nos vamos a Silph S.A. para salvar a toda esta chusma. Este pavo nos da un Lapras por haber salvado a todos los trabajadores, al que fusionamos al toque con Sidon para cambiar al Tangela y hacer esta tremenda bestia. Y tras pegarnos otra vez más con Blue, nos toca ver tremenda escena. Baila que ritmo te sobra. Baila que bailame. ¿Pero qué? Acércate un poquito, Salome. Y ahora nos pegamos junto a Blue contra este, quien nos acaba derrotando a Tingle. Salvamos
salvamos la empresa, pillamos la Master Ball y ahora nos iremos en tren hasta Johto para comprar aquí una piedra alba con la que evolucionar a Zelda en Flalade. Está gracioso. Y ahora nos vamos a ir por aquí. ¿Pero qué programa es este? Las empanadas. Y así es como conseguimos a Rotom, al que fusionamos con Link en vez del Azumarill para hacer esta cosa tan chula. También iremos a por una piedra fuego para evolucionar a Impa en esto, y tras entrenar un poco lo volvemos a evolucionar y otra vez más, quedando así con esta forma tan bonita. Y ahora sí, nos vamos a por la siguiente medalla contra Sabrina. Empieza con Hitmine y nosotros con Impa. Usamos Somnífero y Maquinación, ella se despierta y usa Maquinación también. Volvemos a dormirle y a usar otra Maquinación. Y ahora atacamos con Carga Tóxica, debilitándolo de una. Le sigue Esreon, le dormimos y ahora usamos Lanzallamas, dejándolo KO. Saca ahora a Alabro. Usamos Somnífero y Carga Tóxica, le cura, volvemos a atacar, le cura de nuevo y ahora con dos Carga Tóxicas lo dejamos KO. Por último saca a Genkazan, nos golpea con Bola Sombra y nosotros con Lanzallamas, debilitándolo y ganando así el combate. Y ahora nos vamos a Ciudad Fucsia para encontrarnos con el Matao este. Te voy a dar una hostia que van a aparecer dos. ¿Pero qué me narras? Le ganamos, conseguimos la tabla de surf y ahora nos vamos por aquí para ayudar a otro pavo a mover a su Rhyhorn. ¿Pero te quieren mover? Ubícate, nena. Y tras esto nos dan un coso para poder usar fuerza sin necesitar la Mo. Estos detallitos están bastante bien, la verdad. Ahora sí, nos vamos a Pueblo Paleta y nadaremos por aquí para llegar hasta nuestro siguiente objetivo, Isla Canela. ¿Qué ves, Absol? ¡Zelda, no! Absolutamente nada. Hacemos la parte de la mansión Pokémon donde mandamos a Blaine a trabajar y ahora nos pegamos con él. Empieza con Gudash y nosotros con Linebeck. Usamos Danza Dragón, él usa Lanzallamas, usamos otra Danza Dragón, nos envenena con Tóxico y ahora usamos Aquacola, debilitándolo. Le sigue Magdon, quien también cae de un golpe, y a este le sigue Chardáctil, al que también derrotamos de una. Por último saca Nine, quien cae también de un solo golpe de Linebeck. Al salir nos encontramos con que el Team Rocket está robando a este buen señor, y tras hablar con la ayudante de Oak, que casualmente estaba por aquí, nos toca echar un rato en la tabla de sur. Y así llegamos a este sitio, donde nos enteramos de los planes del Team Rocket. Giovanni está aquí, fusionando los 3 pollos legendarios para hacer un super pollo. Y claro, eso no está okidoki. Donde caben 2, caben 3. ¡Ándala! Y así nos pegamos con el Zapmol Kuno. Sacamos a Link, con quien usamos carga. Recibimos un rayo, rayo hielo y lanzallamas. Y ahora atacamos con Chispazo, potenciado por la carga y la gema eléctrica, debilitando a 2 cabezas de un golpe. Nos ataca con rayo y ahora cambiamos a Revali, quien recibe un par de pico taladro, pero con el que por fin terminamos con patada ígnea. Giovanni se pira y nosotros esta vez nos vamos a quedar para pegarnos con el bueno de Moltres. ¡Pilla! Y ahora nos vamos a por el último gimnasio, donde nos pegaremos con Giovanni de nuevo. Empieza con Raiperas y nosotros con Impa. Usamos Somnífero, le cura, usamos Maquinación y ahora atacamos con Energibola, dejándolo KO. Le sigue Glicitar, le dormimos y nos bufamos y ahora atacamos con Energibola, debilitándolo. Saca ahora Gotcham, quien también cae de un golpe, y a este le sigue Railax. Usamos Somnífero y luego Energibola, debilitándolo también. Y por último saca Electatrio. Usa Chispazo, paralizándonos, pero con otro ataque más lo debilitamos y ganamos el combate. Y ahora que tenemos todas las medallas, nos vamos por aquí. Dime de qué juego son tus motes. ¿Zelda? ¡Zelda, no! Y pues nada, otro KO para el equipo. Buscaremos alguna fusión decente con el Moltres de antes, como esta con Snorlax, o esta con Cyndaquil, o esta con Pyukumuku, aunque al final lo fusionamos con un Togepi para hacer a este bebé. Lo evolucionamos al Toque, viendo que la cosa ha ido muy a peor, pero con una piedradía lo evolucionamos una vez más, quedando esta cosa súper chula que me recuerda un poquito al Moltres de Galar. Probamos a ver su otra forma fusionada y esta va a ser la que nos quedemos y a la que le demos nombre. Te vas a llamar Zant. ¿Te acuerdas de cuando miramos esto al principio y pensamos que Charmander iba a acabar así? Pues casi que no salió bien. Atravesamos la calle Victoria y ahora sí, por fin llegamos a la Liga Pokémon. Y así se nos ha quedado el equipo. Creo que tenemos unas fusiones muy chulas y con buenos tipos secundarios para afrontar la liga. Allá vamos. El primer combate lo tenemos contra Lorelei. Empieza con Magon y nosotros con Impa. Fallamos Somnífero un par de veces, usa Rayo Burbuja y Granizo, le cura, le dormimos, usamos Maquinación un par de veces, le cura de nuevo y ahora atacamos con Energibola, debilitándolo. Le sigue Mambro, quien cae de una Energibola, y a este le sigue Tentaster, al que también debilitamos de un golpe. Saca ahora Wiras, al que debilitamos de un lanzallamas, y por último saca Gingrowth, al que también dejamos KO con lanzallamas. El segundo combate lo tenemos contra Bruno. Empieza con Mavair y nosotros con Revali.
usa tajo cruzado, nosotros corpulencia, usa foco energía, nos curamos con síntesis, falla, y ahora usamos terremoto, debilitándolo. Le sigue Marochan, usamos corpulencia, nos golpea con hueso Meran, seguimos bufándonos, nos pega de nuevo, nos curamos con síntesis, usa doble equipo y hueso Meran, y ahora usamos terremoto, debilitándolo. Saca Stitcham, nos curamos con síntesis, usa tormenta de arena, y ahora atacamos con terremoto, debilitándolo. Le sigue Seacross, usa danza espada, nosotros patada ígnea, dejándolo KO, y por último saca Magnenix. Usamos terremoto, él usa fijar blanco, le cura, usamos patada ígnea, le vuelve a curar, y ahora con dos patada ígnea lo debilitamos y ganamos el combate. El tercer combate lo tenemos contra Agatha. Empieza con misma Bat y nosotros con Lineback. Usa bola sombra, nosotros danza dragón, y ahora atacamos con Aquacola. Usa ataque ala, le cura, usamos otra Aquacola, le vuelve a curar, usamos danza dragón, y ahora Aquacola, debilitándolo. Le sigue Umter, quien cae con Aquacola, y a este le sigue Snorgar. Usamos triturar, nos responde con golpe cuerpo, paralizándonos, y ahora cambia ella a Gendum y nosotros a Zand. Usa bola sombra, nosotros poder pasado, consiguiendo el Omniboost, y con otro poder pasado lo dejamos KO. Saca de nuevo a Snorgar, al que debilitamos con otro poder pasado, y por último saca a Wobgar, al que debilitamos con un lanzallamas. El cuarto combate lo tenemos contra Lance. Empieza con Dragodos y nosotros con Lineback. Usamos danza dragón, él usa hidrobomba y ahora usamos Carantoña, debilitándolo. Le sigue Togenite. Usamos danza dragón, él usa fuerza lunar y ahora atacamos con Carantoña, dejándolo KO. Saca ahora Tyrandáctil, quien cae con Aquacola, y este le sigue por Hydra, quien cae con Carantoña. Por último saca Tifneir. Fallamos Carantoña, usa llamarada y ahora atacamos con Carantoña. Usa cola dragón, haciendo que cambiemos a Impa, le cura, le dormimos con Sonífero y ahora cambiamos a Revali. Le cura de nuevo, nos usa llamarada y ahora atacamos con terremoto, debilitándolo y ganando el combate. Y así, por fin, tenemos el combate final de este reto, el combate con el campeón, Blue. Empieza con Nidoyot y nosotros con Sidon. Usa doble equipo y danza espada y nosotros rayo hielo, debilitándolo de una. Le sigue Raid Mortar. Usamos Surf, él usa taladradora, le cura, volvemos a atacar, le vuelve a curar, atacamos de nuevo, le cura por tercera vez, usamos otro Surf, le sigue curando, pero por fin se queda sin restaurar todo y podemos debilitarlo de dos Surf. Saca ahora Electidos, quien nos debilita con puño trueno. Sacamos ahora Impa, usa puño trueno, le dormimos y nos bufamos, y ahora usamos Energibola, dejándolo KO. Le sigue Tautor, al que debilitamos con lanzallamas, y a este le sigue Starkazam. No golpea con psíquico, lo debilitamos con Energibola, y por último saca Blastsaur. Falla hidrobomba, atacamos con lanzallamas, y ahora sí acierta, debilitando a Impa. Sacamos ahora Zand, usamos tajo aéreo, él nos golpea con rayo solar, usamos otro tajo aéreo, y ahora nos debilita con hidrobomba. Sacamos ahora Lineback, con quien resistimos una tormenta floral, y atacamos con rueda fuego, debilitándolo y ganando así el combate. Y así es como nos hemos pasado Pokémon Infinite Fusion, solo con fusiones de tipo fuego. En esta región hay varios gimnasios que nos ponen las cosas difíciles, sobre todo al principio, pero gracias a las fusiones y a poder buscar tipos secundarios que nos ayudan con estas cosillas, hemos podido pasarlo sin demasiadas bajas. Hay tantas fusiones distintas en este juego que lo podríamos jugar una y otra vez sin repetirlas. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.